registrada en el libro, comenzando desde el libro de Éxodo. El otro día hablamos de Jacob y de un poco de José. Pasaron 40 años desde que murió José y el pueblo creció y terminó en un estado de esclavitud allí en Egipto, hasta que el Señor envió a Moisés a que liberara al pueblo de la esclavitud. Y uno aprende muchas lecciones de esa historia para aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando leemos la historia de las plagas en Egipto, podemos descubrir que Dios mueve la naturaleza para que trabaje en favor de su pueblo. Cuando vemos el cruce del Mar Rojo, vemos como Dios no tiene límites para abrirnos caminos, para salir de problemas y llevarnos a un lugar mejor. Cuando leemos la historia del pueblo en el desierto, vemos a Dios cómo se preocupa de proveer para las necesidades de esa inmensa multitud de personas caminando por el desierto. Les daba alimento, les daba agua, les daba abrigo, les daba sombra. Cuando leemos que en el libro que vemos ahí en Éxodo que Dios se revela a sí mismo en el monte Sinaí. Así que yo les recomiendo que lean la historia, es apasionante la historia de todo lo que pasa allí en el pueblo, con el pueblo de Israel en el desierto. Podemos seguir a esa multitud. Algunos dicen que era de casi 2 millones de personas, un número más conservador diría 1.200.000 personas, pero se imagina lo que es eso. Y allí estaba el pueblo liberado, caminando por el desierto, viendo la constante provisión de Dios. Pero todo cambia en un momento, en un lugar que se llama Cadeas Barnea. Ahora lo vamos a ver si podemos en el mapa. El pueblo llega a ese lugar y Dios le dice a Moisés que envíe espías. Los espías van, miran la tierra que van a conquistar y cuando vuelven hay 2 grupos de espías. El grupo mayoritario era el que dice: es imposible, hay gigantes y nosotros comparado con ellos somos como langosta. Pero hay 2, Josué y Caleb, que dicen: es cierto, hay gigantes, pero con Dios podemos conquistar la tierra. Pero el pueblo no escuchó a Josué y Caleb, escuchó a los otros y comenzó a protestar y a quejarse. Y se quejó de tal manera que Dios se enojó. Y se enojó de tal manera que Dios le dijo a Moisés: bueno, Moisés, hasta acá llegué. Ya a esta gente no la soporto más. Les he mostrado, ¿qué más quieren? Los saqué de Egipto, los hice cruzar el Mar Rojo, le doy alimento todos los días, le doy agua donde necesiten, les pongo una nube para que los proteja del sol, le pongo una llama de fuego para que los caliente en la noche, y ahora me cansé. Y comienza algo muy interesante, que es la defensa de Moisés. Señor, tené paciencia. Increíble. Moisés le dice al Señor que tiene que tener paciencia. Mira, va a ser un papelón. Si los matás a todos los pueblos de alrededor van a decir: ¿qué clase de Dios es este? Lo saca para matarlo en el desierto. Es un diálogo así. Ustedes lo pueden leer allí en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14.
Entonces finalmente Dios dice, bueno, está bien, no los voy a matar, no los voy a matar. Pero ninguno de estos, y este es el castigo, ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 9:23 dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. En ese lugar Dios les había dicho, vamos a conquistar la tierra, pero el pueblo rechazó obedecer el mandamiento de Dios y todos ellos tuvieron un triste final. Muy interesante esto. Nuestra desobediencia hace enojar a Dios. Algunos tienen la imagen de ese Dios buenito. Bueno, algunos tienen una imagen de un Dios castigador que nunca deja de ser castigador. Le tiene miedo. Y otros tienen la imagen de Dios, ese Papá Noel, que no se enoja por nada, que no reacciona a nada, que mira para otro lado cuando nosotros nos equivocamos. No, Dios se enoja. Y el enojo de Dios hizo que Dios esperara no sé cuántos años, 39 años, porque el relato ese es del primer año, esperar hasta que todos se murieran para luego llevar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, cuando leemos los libros, en Génesis está hasta José, Éxodo, Levítico, donde están todas las leyes, Número, donde está la historia esta que les estoy contando, y Deuteronomio, que es un resumen de todo lo que Dios le enseñó, vemos que Dios no es tan tonto e indiferente a nuestra desobediencia. Moisés hizo un gran trabajo como líder, siempre estuvo tratando de llevar el pueblo adelante, pero no pudo. Y Moisés se murió sabiendo que estaba, y este es el título del sermón, del lado equivocado del Jordán. Cuando Moisés muere, allí aparece su sucesor, Josué, y es Josué el que lleva al pueblo al lado correcto del Jordán. Nuestra vida se parece mucho al pueblo de Israel, porque muchas veces los cristianos pasan semanas, meses, años del lado equivocado de Jordán, que es decir, del lado de la desobediencia. Miremos el relato en el libro de Josué, el capítulo 3. El pueblo finalmente, habían muerto todos los que habían salido de Egipto, excepto dos, Josué y Caleb. Puede caminar por 40 años en el desierto. Finalmente Dios los lleva a un lugar y dice, bueno, ahora es el momento, ahora ya están preparados. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella.
Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando habéis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Jesús dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, el gergeseo, el amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando al arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Amán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Es que el pueblo, después de 40 años, llega a una zona, imagínense, es una falla geológica esa, que tiene más de 6.000 kilómetros. Comienza un poquito al norte del mar de Galilea y termina en África. Es una falla. Allí en el territorio es una fila de montañas allá y otra fila de montañas de este lado. Y en el medio del valle, el río Jordán. Ellos venían... Pusimos un mapa ahí, ¿no? A ver si lo podemos poner. Ellos venían del sur. A ver, no, el aparatito ese se me acabó la pila. Allí es donde está ese círculo. No, este no, el otro mapa, el otro mapa. Este. Allí es Cades Barnea, ahí donde está esa B azul, ahí es. Esa es la zona donde los judíos, los israelitas dijeron: no queremos avanzar. La flecha hacia arriba es la de los espías. Cuando vinieron, Dios les dijo: así que no me van a obedecer, ahora van a ver lo que les va a pasar. Y los hizo girar en el desierto, por todo el desierto, 40 años. Finalmente dieron toda esta vuelta y siguen, y no se ve en este mapa, al norte del Mar Muerto, que es esa zona gris. Esta es la falla, de este lado de la montaña, esta es la falla que yo les digo, y ellos estaban allí mirando la tierra prometida, el río solamente allí, ahí está. Esa es la tierra.
Habían escuchado tantas historias de sus padres, les habían dicho, Dios tiene algo maravilloso que nosotros por desobedientes nos lo perdimos. La gran pregunta en ese momento, ¿tendrán ahora esta nueva generación la fe suficiente para cruzar el río? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como iglesia al comenzar este año. ¿Tenemos la fe suficiente como para pedirle a Dios más bendición? ¿Tenemos la actitud de obediencia suficiente como para poder desatar todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros? Un autor de canciones, Ken Medema, escribió una canción titulada ¿Te vas a quedar donde estás o vas a alcanzar las estrellas? Y yo he visto en mi vida decenas, centenares de creyentes que por falta de obediencia, por falta de fe, están en el lado equivocado del Jordán, mirando las promesas de Dios, pero nunca disfrutando de ellas, mirando el terreno a conquistar, pero nunca arriesgándose a hacerlo. Y viven vidas aburridas, pidiéndole al Señor que les dé de comer, que les dé ayuda, y el Señor es tan bueno que lo hace. El Señor dice, pero si me obedecieras, si estuvieras dispuesto a obedecerme, verías cosas que nunca verías de otra manera. 4 cosas que quiero mencionar que nos perdemos cuando nos quedamos del lado equivocado del Jordán. 4 cosas que podemos vivir, experimentar, si nos decidimos obedecer al Señor y caminar por fe. La primera es, vamos a hacer lo que nunca fuimos. Josué capítulo 4, versículo 5 dice que Josué le dijo, santificaos, que significa purifíquense, apártense, no sean iguales a los demás, no os conforméis a este mundo, diría Pablo en Romanos capítulo 12, no se junten con los que no creen en Dios, no tengan relación con ellos, no vivan la vida que ellos viven. El problema del pueblo de Israel, que cuando leemos, tenían todo, pero aparte de tener todo, no necesitaban tener mucha fe, veían constantemente la mano de Dios cuidándolos. Sin embargo, qué fácil se apartaban de la voluntad de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Dios tiene algo para nosotros en este año, como cada año. Yo también leí eso que leyó Willy, como dijeron, que dice, estoy cansado de lo que pone, este es tu año, este año. El año pasado, ¿de quién fue? De Caperucita Roja. No, también fue mi año. Y este año va a ser y el año que viene. Voy a vivir esto. Dios mediante. Dios mediante. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer? ¿Estoy dispuesto a santificarme? ¿Estoy dispuesto a vivir la vida que Él quiere que yo viva para poder disfrutar de las bendiciones que Él tiene preparadas para mí? Hermanos, cuando elegimos obedecer, el Señor llena nuestras vidas de bendiciones. Yo siempre digo, si me dicen, a ver, resumí la Biblia en una frase, bueno, 2 frases. ¿Cuál es? Que yo siempre lo digo. Si obedeces, te va bien. Si desobedeces, te va mal. Esta es toda la enseñanza de la Biblia. Los creyentes vivimos desobedeciendo al Señor, haciendo nuestra voluntad.
y nos perdemos todo lo que Él tiene para nosotros. La generación del desierto tomó malas decisiones y estas decisiones le llevaron a sufrir consecuencia de su orgullo y su desobediencia. Murieron en el desierto. Pero cuando nosotros decimos, Señor, como decía el mensaje del otro día, yo no soy nada, no tengo nada, Señor, pero quiero ser diferente. El mensaje del domingo pasado, cómo poder cambiar. Señor, quiero cambiar. El mensaje de hace 21 días, Señor, abro mi mano, dejo de manejarme a mí mismo y dejo lo que tengo, Señor, para que vos me llenes. La primera decisión es santificarse, es obedecer, para poder ser lo que nunca fuimos. En segundo lugar, vamos a ver cosas que nunca vimos. Siempre estamos buscando ver alguna cosa que no vimos. ¿Quién se pasa mirando siempre la misma película? Bueno, hay algunos. Yo alguna vez he visto repetido esas películas porque me gustaron, ¿no es cierto? Pero uno siempre está buscando ver algo nuevo. En la vida cristiana, qué hermoso sería si este año la iglesia de la Puerta Abierta viera cosas que nunca vio. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ver cosas. Cuando elegimos a obedecer al Señor, Él bendice nuestra vida. El Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Es decir, Dios bendice de tal manera que no podemos contener dentro de lo que nosotros somos semejante bendición de Dios. ¿Entienden eso, rebosar? ¿Vieron? Cuando se ponen cerveza mucha en un coche, de golpe, ya les estoy dando una cara de sed, tiene todo. Te pumita, ¿cómo era? Crece. Rebosa. Cuando muchas vidas cristianas mirás el vaso y no hay nada dentro, porque viven alejados del Señor, viven su propia egoísta vida, siguen las cosas de este mundo y no ven nada. ¿Qué vamos a ver diferente? ¿Se va a cambiar la cara? Dios quiera. Botox me pongo acá. No, lo mío no tiene arreglo, me lo dijo ya un cirujano plástico que vino al programa. No es la cara, no es el edificio, no son los programas. Vamos a ver cosas que nunca vimos, porque el texto dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? Nosotros. De golpe vamos a empezar a recibir respuesta, bendiciones mucho más grandes de las que pedimos y mucho más grandes de las que entendemos, a través del poder de Dios actuando en nuestra vida. ¿No quisiera ver eso? ¿No quisiera ver eso en nuestra congregación, en nuestra iglesia? Algo más, algo diferente. 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué cosa extraordinaria. Vamos a ver cosas que nadie vio. Vamos a ver cosas que nadie oyó. Vamos a ver cosas que han sido el sueño que ha subido de nuestro corazón, pero en forma limitada, porque por nuestra limitación, como
leíamos en el mensaje en el texto anterior, no podemos entender. Así que cuando pedimos mal, pedimos chiquitito, pedimos sin fe, pedimos según nuestra limitación, pero cuando dejamos que el poder de Dios actúe en nuestra vida, cosas que nadie oyó ni vio y que nunca han podido salir del corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¡Que la mande! ¿No es cierto? La tenés preparada, mandala. Pero hay que amar al Señor. O, sinónimo, si uno ama al Señor, obedece al Señor. Te preguntás por qué tantas veces mi vida es chata, vacía, mezquina. Y es porque cantamos, te vengo a decir que yo te amo a ti, pero en realidad Él no es el primero en nuestra vida y nuestra decisión no es obedecerle, cueste lo que cueste. El Señor le dijo, santifíquense, ¿por qué? Porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Hermanos, esto es lo que quisiéramos, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren esto? Que el Señor haga maravillas entre nosotros. Que ni siquiera se nos ocurran, pero que empiecen a suceder cosas sobrenaturales. Lo primero que vieron es que cuando los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el borde del río Jordán, que en ese, como dice el texto, hoy el río Jordán es más angosto en ese lugar que de la plataforma a la primera fila, ¿está bien? Es un charquito realmente. ¿Por qué? Me voy a explicar por dos razones. Número uno, porque el Estado de Israel le puso un dique al mar de Galilea, entonces deja salir el agua que quiere. Entonces el río está limitado. Y por otro lado, del lado de Jordania y del lado de Israel está lleno de granjas que chupan el agua en el camino, así que llega poco. Pero en esa época no había todo eso, no había diques, no había nada, y en la época esta que el pueblo va a cruzar, el río era caudaloso y en ese lugar se desbordaba. Algunos dicen que llegaba a tener entre 500 y 1000 metros de ancho el río caudaloso viniendo. Y lo que vio el pueblo fue que apenas los sacerdotes pisaron el río, se volvió atrás. Pero no un poquito, se volvió atrás como 15, 20 kilómetros, se detuvo 15, 20 kilómetros. Y el pueblo pudo pasar. Cuando un creyente no se decide, más que animarse, no se decide a obedecer al Señor, se pierde de ver la obra de Dios, los milagros de Dios, las maravillas de Dios. Cuando un creyente vive una vida de desobediencia, vive en un estado de tanta naturalidad que es igual la vida de esa persona con la buena vida que tiene un buen vecino. No pasa nada. Pero cuando el creyente se anima a cruzar del otro lado del Jordán, en el poder de Dios, santificado y en obediencia, empieza a ver cosas raras. Lo segundo que vieron, poco tiempo después, es la conquista de Jericó. Les digo que ustedes cruzan el río allí y la ciudad de Jericó está como de acá a la cancha de Vélez y no mucho más lejos, está ahí, se ve. Valle, la ciudad. Y ellos llegaron y la conquistaron. ¿Pero cómo la conquistaron? Gritaron todos juntos y las paredes se cayeron. Poder de Dios. Hermanos, Dios quiere, está muy deseoso de que vivamos en ese nivel de maravillas. Vamos a ser lo que nunca fuimos, vamos a ver cosas que nunca vimos, vamos a hacer cosas que nunca hicimos. Toda una generación había quedado en el desierto, salvo dos, Josué y Caleb.
Pero ninguno de ellos, de estos que venían, tenían idea de lo que era una vida en ciudad. Vivían en el desierto, eran nómades. No tenían un lugar permanente, vivían cambiando de lugar. Y una de las cosas que más hacía ese grupo, ¿sabe qué era? Enterrar muertos. Alguien calculó, mire qué trabajo se llevó, ¿no? Alguien calculó que enterraban entre 80 y 90 personas todos los días, los 7 días de la semana, los 40 años. Es un buen lugar para poner una compañía de sepelios. Y la gente se moría. 1.200.000, no quiero hacer cálculo ahora, divido en 40 y se va muriendo la gente. Y toda esa generación nueva no tenía idea de lo que iba a pasar. Porque lo único que habían hecho es caminar por el desierto, pero habían estado aprendiendo. La primera lección, ver a los padres morirse. ¿Qué pasó? Tu padre era un desobediente. ¿Por qué? No obedeció al Señor, no quiso obedecer al Señor, no confió en el Señor. Se murió. Así que está de este lado del Jordán y dice, ¿cruzo o no cruzo? ¿Me voy a arriesgar? ¿Voy a obedecer? ¿Voy a poner mi vida en la mano de Dios? Hermano, Dios no quiere que te quedes del lado equivocado de Jordán. Dios quiere que cruces. Le dijo a Josué, te mando que te esfuerces y ¿qué cosa? Y seas valiente. Cruzaron una y otra vez. Y conquistaron la tierra. Ahora quiero mencionar, lamentablemente no todo el tiempo el pueblo de Israel obedeció al Señor. Apenas empezaron a instalar, empezaron otra vez a desobedecer al Señor. Conquistaron la tierra. Y yo traje un mapa. En la zona verde, los estudiosos dicen, esto es el territorio que el Señor tenía en mente darle al pueblo de Israel. Mira el mar de Galilea, ¿dónde está? Hay un otro territorio grande arriba que llega casi hasta Damasco. Y este violeta que está allí es un territorio que Dios le anexó. Pero el pueblo no fue muy obediente y se quedó solamente en un pedacito allí. Y esto pasa siempre. Dios te dice, mira, tengo mucho para vos, pero apenas el Señor nos empieza a bendecir, nos olvidamos del Señor. Y no tenemos todo lo que Él tiene para nosotros. Siempre podemos tomar malas decisiones, aunque estemos en el lado correcto del Jordán. Así, para terminar, vamos a hacer lo que nunca fuimos, vamos a ver cosas que nunca vimos, vamos a hacer cosas que nunca hicimos, vamos a ir a lugares donde nunca fuimos. No hay cosa más interesante, ¿cierto? Especialmente en esta época, de ir a lugares donde nunca uno fue. Hacemos planes, queremos conocer lugares nuevos. En el versículo 4 dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, ustedes van a ir a lugares nuevos si obedecen al Señor. Quizá el Señor te lleve a un país de misionero. Quizá el Señor te abra la oportunidad en un nuevo trabajo. Quizá el Señor te ponga en algún ambiente, en algún lugar nuevo que nunca fuiste,
para que vos seas testigo de su poder y de su gloria y puedas llevar el mensaje del Evangelio. El Señor nos va a llevar, hermanos, si nos ponemos humildemente en sus manos y decimos: Señor, vamos a santificarnos, vamos a separarnos de esta cultura que nos quiere absorber y neutralizar. Vamos, Señor, a concentrarnos en obedecerte. Y Dios nos va a llevar, vaya a saber dónde, a lugares que nunca hemos visto. Va a contestar oraciones de una manera tan extraordinaria que ni siquiera se nos ocurre poder pensar o entender. Hablando de esto, me acuerdo de mi amigo Bill Kennedy. Es uno de mis mejores amigos, y a todos los que lo conocen estén orando por él. El día viernes empezó proceso de quimioterapia. Él era gerente, no era gerente, pero tenía un alto puesto en la fábrica Ford. Y el Señor lo llamó para que deje todo y se dedique a trabajar ministerio juvenil, particularmente a administrar lo que ustedes conocen como Máximo Paz. Cuando Máximo Paz era solamente el chalet. Así que Bill dejó el trabajo en Ford y se dedicó a trabajar en Máximo Paz. Fue uno de los que hizo el primer lugar, el Aras en el fondo y otros lugares. Y Bill me contó a mí que cuando lo llamaron a la obra misionera, Bill Kennedy, hijo de un norteamericano, el abuelo de él fue el que inventó el helado con palito en Estados Unidos. El padre de él era el que dirigía Helado Laponia cuando yo era chiquito. Tenía una casa en Olivos con 8 o 9 personas de servicio todos los días, full time. Era un padre rico. Se acostumbró a vivir a ese nivel. Tenía una casa linda ya. De hecho, es la casa donde vive ahora Daniel y María Elena Ruffinati. Esa era la casa de ellos, de Bill Kennedy. Y Bill Kennedy me dice: ¿sabes lo que me cuesta? Porque mi sueño es poder viajar. Y me dice: si ahora dedico mi vida al Señor, ¿a dónde voy a viajar? Hasta Máximo Paz y de vuelta. No conozco, por lo menos no tengo un amigo que haya viajado más que Bill Kennedy. Conoce todos los países de África, varias veces entró y salió de ellos, los países de Asia, algunos de ellos, como la Filipina, toda Europa oriental, toda Europa occidental. Se cansó de viajar. ¿Por qué? Porque obedeció al Señor. Y Dios, yo creo que le dijo: así que Bill quiere viajar, yo te voy a hacer viajar. Trabajó para la asociación Billy Graham por más de 20 años y Dios lo hizo viajar mucho más de lo que él pensaba viajar. ¿Por qué? Porque fue obediente. Dios quiere que seamos obedientes para poder ser lo que nunca fuimos, ver lo que nunca vimos, hacer lo que nunca hicimos e ir a los lugares donde nunca fuimos. Una vida más interesante que solamente mirar la tierra prometida desde el lado equivocado del Jordán. Amén, hermano. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Cada uno tiene que tomar la decisión. Esta no es una decisión que podemos tomar colectivamente, pero la decisión de cada uno va a afectar la decisión, el humor, el clima de la congregación.
No te preocupes tanto de lo que le va a pasar a la iglesia, preocupate de lo que te va a pasar a vos. Y el Señor te dice, mira, yo quiero que seas este año lo que nunca fuiste. Que vos puedas ver en este año el poder de Dios actuando como nunca viste en tu vida. Yo quiero que este año vos puedas hacer cosas que nunca hiciste y puedas ir a lugares donde nunca fuiste. Quiero llevarte de lo natural, de la mediocridad. Te quiero llevar a vivir una vida de experimentar maravillas cada día. Sí, Señor, quiero eso. Bueno, obedéceme. Obedecer y ser fiel al Señor. Esta es la senda marcada para andar en la luz. Padre, frente a este año que se inicia, quisiéramos, Señor, recibir tantas bendiciones como puedas y quieras darnos. Pero sabemos que el límite no lo pones vos, el límite lo estamos poniendo nosotros con nuestra actitud. Señor, aquí hay hermanos llenos de recursos y de talentos que no han explotado todavía, que están, Señor, en el terreno de lo natural, de lo humano, de lo medible. Y Señor, yo sé que vos tenés en tu corazón el deseo de que ese hermano explote y a través de sus talentos y recursos pueda bendecir la vida de miles. Yo sé, Señor, que hay aquí jóvenes que están pensando qué hacer con su vida y tienen la oferta del mundo, la oferta de esta cultura, la oferta que les dice que para ser alguien tienen que ganar mucha plata o ser famosos, exitosos. Y vos les decís, Señor, que para poder recibir tu bendición ellos tienen que morir al yo para que vos puedas vivir en la vida de ellos. Señor, que estos jóvenes que tenemos en nuestra iglesia, Señor, sean capaces de ver el mejor de los negocios, que es el estar en el lado correcto del Jordán. Señor, te pedimos por todos nuestros ministerios, cada uno de ellos, gracias por ellos, por el trabajo con los pobres, el trabajo con los niños, el trabajo con los jóvenes, el trabajo con los matrimonios, el trabajo con los adultos. Ya lo sabemos hacer, Señor, pero queremos más este año, que cada uno de esos ministerios, Señor, deje de vivir en lo natural, en lo normal, en lo medible y comience a experimentar lo sobrenatural. Y Señor, pensamos en la iglesia. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta aquí. Pero ¿cuántas más cosas tenés vos para esta iglesia, la que has dotado de recursos y dones? Señor, que no nos quedemos del lado equivocado del Jordán, del lado de la comodidad, del lado de la desobediencia, del lado de la mezquindad, y seamos capaces de obedecerte y entrar en el nivel de lo sobrenatural como iglesia, para que aquí en este lugar, para que
en el lugar donde haya un miembro de nuestra congregación o de esta congregación que es tuya, sucedan cosas sobrenaturales. Que cuando mis hermanos vayan al hospital y oren, la gente se sane. Que cuando los jóvenes vayan a la escuela o a la universidad, sus compañeros perciban algo diferente, algo sobrenatural. Que los hermanos empresarios, Señor, cuando hagan sus negocios, vean que vos sobrenaturalmente los estás prosperando para que ellos te ofrenden cada vez más. Que los profesionales, al hacer su tarea, cualquiera sea la tarea que hagan, Señor, vean que cuando están haciendo algo, un poder sobrenatural se mueve junto con ellos y los potencia para hacer cosas que nadie imagina. Queremos entrar, Señor, a vivir en esa dimensión. Y humildemente nos comprometemos a obedecerte. Y la Iglesia te lo pide de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Y la Iglesia dice, amén, amén. Hay poder en el nombre de Dios. Sanidad. Sanidad en el nombre de Dios. Esperanza en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Nos ponemos de pie y lo cantamos por última vez. Hay poder en el nombre de Dios. Ni el fuerza en el nombre de Dios. Esperanza. Esperanza en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Saludá al que tenés al lado, atrás y adelante, decirle que el Señor te lleve en este año al lado correcto del Jordán. Dios te bendiga.